Así está Trujillo, cada vez se va convulsionando más, la convulsión social va en ascenso. Pero el Jurado Nacional de Elecciones justamente se pronunció y este es el comunicado que tenemos en pantalla, que horas después emitió el Jurado Nacional de Elecciones. Estoy en contacto con Julio César Silva, él ha sido asesor del Jurado Nacional de Elecciones y asesor de OMPE también. Julio César, explícanos por favor, ¿en qué consiste este comunicado que ha emitido el máximo órgano electoral en torno al caso de Arturo Fernández, alcalde de Trujillo? Sí, Carlos, en efecto, el Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy ha emitido un comunicado y como lo señalaba hace un momento, en realidad se trata ni siquiera de comunicado, ni siquiera lleva ese título, es una publicación a través de su página de Facebook en la cual, en resumen, ¿no? Ha señalado que el jurado va a esperar los pronunciamientos del Consejo Provincial de Trujillo en relación a las solicitudes de vacancia y de suspensión presentadas en contra de Arturo Fernández, actual alcalde provincial. En realidad, hay que precisar que, como lo digo, no conocemos si se trata de una publicación que responde a alguna decisión colegiada del Pleno. El Pleno es este tribunal compuesto por 5 miembros, 5 magistrados, y que resuelven en última y definitiva instancia todos estos procedimientos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. No sabemos, la publicación al menos no lo señala, puede ser que sea más o que responda más al área de comunicaciones e imagen que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Al menos en el texto de esta publicación no se indica que sea una decisión del Pleno, tampoco obra en el expediente o en los expedientes, en los 5 expedientes que se vienen tramitando al respecto. Y se entiende en realidad, como bien lo señalabas, Carlos, que este pronunciamiento es una respuesta a este plantón, esta manifestación que se realizó el día de hoy en la sede desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones en La Libertad, donde un grupo de ciudadanos pedían justamente la salida del alcalde, reclamando además el hecho de que se había convocado, citado, el Jurado Nacional de Elecciones había citado a una audiencia pública para resolver diferentes casos de todo el país y no figuraba el caso de Trujillo, ¿no? Entonces, reitero, se trata esta publicación, todo indica que no responde a una decisión colegiada del Pleno, pero sí contiene mensajes importantes que hay que analizar, A ¿no? ver, Dicho ello, y justamente luego de haber leído, revisado la publicación que se hace en la página de Facebook del jurado, hay que decir que en realidad, mira, lejos, Carlos, de fortalecer la institucionalidad de esta entidad electoral que había sido cuestionada ya en las elecciones generales del 2021 y que había tratado de reconstruir fortalecer esta imagen, lo que consigue en realidad con este tipo de publicaciones pues es generar desconfianza en la ciudadanía, me ajá, parece, porque estamos hablando del organismo electoral más importante, como lo señalaba, es quien resuelve en última y definitiva instancia las vacancias, las suspensiones, pero exacto. pareciera que en este caso de Trujillo vive ajeno a la realidad municipal que afecta justamente esta provincia, ¿no? Estamos ante una gestión municipal, como lo señalabas, maltrecha, golpeada, que encabeza Arturo Fernández, pero más allá, diría yo, más allá de los análisis de la gestión, de estos aciertos o desaciertos que pueda tener la gestión del señor Fernández, lo que resulta innegable y creo que es lo que genera más desconcierto en la ciudadanía es el hecho de que tenemos un alcalde sin personalizar, independientemente de que se llame Cualquiera Arturo sea. Fernández, tenemos Ajá. un alcalde que tiene una sentencia condenatoria confirmada en la vía judicial penal en segunda instancia desde fines del mes de junio, desde el 20 de junio, y han pasado más de 4 meses, casi ya 5 meses, y esa autoridad que claramente se encuentra incursa en una causal de suspensión y hasta de Sigue vacancia, ejerciendo. sigue ejerciendo el cargo, ¿no? Y creo que Inaudito. eso es finalmente, como lo señalo, lo que genera desconcierto en la ciudadanía y el Pleno, el Jurado Nacional de Elecciones, debería tramitar con mayor celeridad este tipo de situaciones. Ahora, yendo al aspecto administrativo, eh, hablemos de la suspensión. Ya el Consejo Municipal decidió la suspensión en primera instancia. En paralelo se presenta una apelación. El Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado todos los autos, todos los escritos, todos los pronunciamientos de las entidades involucradas, del Consejo, del Poder Judicial, en fin, todo el expediente ya está en manos del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces,
y no entendemos, o sea, pide todos los documentos, ¿para qué? Para decir finalmente en este comunicado, no, 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 yo no puedo hacer nada, que lo haga el Consejo. Así es, O sea, efectivamente, ¿cómo entender esto? incluso tengo que hacer una precisión. Ni siquiera son 5 expedientes, como lo señalaba, son 6 expedientes que se han generado en torno a la problemática que viene atravesando la Ajá. municipalidad provincial de Trujillo por esta sentencia condenatoria en segunda instancia. Estamos hablando de 2 expedientes de vacancia y estamos hablando hasta de 4 expedientes de suspensión, 2 referidos a una queja, el otro a un traslado Ujú. y finalmente el cuarto referido a esta apelación. Apelación que tiene su punto de partida, hablamos en fechas del 29 de septiembre. En esa fecha, ese día, el solicitante de la suspensión, el señor Rafael Alexander Vera Alvites, presenta un recurso de apelación y justamente como lo señalabas, Carlos, a raíz de ese recurso de apelación presentado por el solicitante, lo que hace el jurado a través de la Secretaría General es pedirle al Consejo que le envíe el expediente administrativo de suspensión, ¿no? Y el Consejo, en un principio Ujú. reticente, termina enviándole, remitiéndole, presentando este escrito, este expediente Sí, de la suspensión a raíz de este recurso de apelación, independientemente de que el señor Arturo Fernández, respecto de la decisión que tomó el Consejo el 14 de septiembre, fecha en la cual el Consejo se reunió y decidió suspenderlo en el cargo, independientemente de la reconsideración que presenta, el jurado ha pedido que se eleven, que le envíen el expediente claro. administrativo de suspensión a raíz, reitero, de esta apelación que se ha presentado, y es en este punto en el que se encuentra el trámite administrativo, por así decirlo. Me tengo que ir a una pausa, si me permite, Julio César. Sin embargo, es ahí lo contradictorio, lo incomprensible. O sea, cómo el Jurado Nacional de Elecciones solicita los documentos al Consejo, al Poder Judicial, a varias instancias, y al final, en este comunicado dice, ¿saben qué, señores? Yo no tengo nada que ver, resuelve el Consejo Municipal. Es lo que no llegamos a entender. Me tengo que ir a una pausa, ¿por qué? Porque los regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo, la mayoría de ellos mañana va a dar una conferencia de prensa para justamente expresar también su posición en torno a este comunicado, que no es del Pleno del Jurado Nacional, sino de la Oficina de Imagen será, pues. Así se maneja el Jurado Nacional de Elecciones, dicho sea de paso, cosa terrible. Pero en fin, vámonos a una pausa y regresamos. Julio César Silva conversa con nosotros, ha sido asesor del Jurado Nacional de Elecciones, también ha asesorado a OMPE y estamos hablando en torno pues a este comunicado que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones en torno al caso de Arturo Fernández, el alcalde de Trujillo. Hay que decirlo, alcalde condenado. Tenemos en Trujillo, lamentablemente así, lo decimos con vergüenza, un alcalde que ha sido condenado por la justicia, pero que continúa en funciones, continúa dirigiendo los destinos de... Ojo, el Jurado Nacional de Elecciones tiene en sus manos, o tuvo en sus manos esta solución del caos que vive en Trujillo. Al margen de que el señor esté condenado, la ciudad está en un completo abandono. Pero, Julio César, te pregunto, a ver, o sea, ¿tiene algún asidero legal lo que dice el jurado en el sentido de que primero que se resuelva en el Consejo y después veré qué hago yo? A ver, varias cuestiones Uh -huh. que comentar. Así es, efectivamente, como lo señalabas, Carlos, sí lo tiene un alcalde sentenciado, condenado, y cuya condena además ha sido ratificada en segunda instancia, incluso con una sentencia respecto de la cual, mediante una resolución 37, si mal no recuerdo, se dispuso su ejecución. Es decir, incluso estaríamos hablando de una sentencia que ya estaría siendo ejecutada. Y por otro lado, pues resulta efectivamente contradictorio que por un lado se pida, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones a través de la Secretaría solicita el expediente Uh -huh. administrativo y por otro lado emita esta publicación el día de hoy. Pero como te digo, yo considero que este es un pronunciamiento que no responde a una decisión colegiada del Pleno y en esa línea es importante que el Jurado Nacional de Elecciones, el Pleno, resuelva esta controversia a la brevedad, dentro de lo posible, ¿no? Se dilucide de una vez esta vacancia o esta suspensión o vacancia, porque incluso el Jurado Nacional de Elecciones, como también lo comentabas, contrastado la información, es decir,
el jurado pide información al Poder Judicial, Ujú. oye, mándame copias de las resoluciones donde se confirma la sentencia de primera instancia, mándame copia de la resolución donde se rechaza la casación, donde se dispone la ejecución, y el Jurado Nacional de Elecciones ya tiene esa información. Y en ese sentido también es importante señalar lo siguiente: el Jurado Nacional de Elecciones, ya hay casos anteriores en los cuales, frente a la presentación de un recurso de reconsideración y un recurso de apelación, ha señalado que prevalece el recurso de apelación. Por lo tanto, pues, Exacto, reitero, eso. tiene el Jurado Nacional de Elecciones en sus manos la posibilidad de resolver de una vez esta controversia municipal en torno a esta sentencia condenatoria que recibió el alcalde, el señor Arturo Fernández. Exacto. El señor Arturo Fernández sigue dilatando ante la complicidad de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora sí, hay que completar la idea. El señor Arturo Fernández, alcalde de Trujillo, condenado, debería ya haber seguido hace rato, pero está gobernando una ciudad tan importante como Trujillo ante la complicidad de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Pero el señor Arturo Fernández ya ha emitido convocatorias a las sesiones de consejo, a las sesiones extraordinarias. En este caso, el martes 14 está convocada la sesión para ver el tema de su solicitud de vacancia para el 14 de noviembre. Y para el 20 de noviembre está convocada la sesión extraordinaria para ver el tema de la reconsideración a la suspensión. ¿Qué hacer entonces, Julio César, ante esas dos convocatorias que ha hecho el alcalde, bien a su conveniencia, ¿no? Alargando más todo este proceso? Bueno, en principio la primera convocatoria, la que está fijada para el 14 de septiembre, responde justamente a una solicitud de vacancia que se presenta en el Jurado Nacional de Elecciones, que es trasladada al Consejo Municipal y que conforme precisamente al procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, se ha fijado esta fecha de sesión extraordinaria y se va a tener que resolver. El detalle o lo importante o relevante en este sentido, y lo mismo sucede con esta sesión de consejo convocada para el 20 de noviembre, perdón, donde se va a resolver la reconsideración respecto de la suspensión que se dispuso o se resolvió en contra del alcalde. Lo relevante es que, reitero, hay un recurso de apelación que ya se ha interpuesto, que tiene un expediente generado en el Jurado Nacional de Elecciones, y es ahí donde el Pleno precisamente va a tener que emitir un pronunciamiento, porque ya nuevamente también lo digo, hay casos anteriores en los cuales el mismo Jurado Nacional de Elecciones ha señalado, ha establecido que ante la presentación, por así decirlo, paralela de diferentes tipos de recursos, como lo pueden ser el de reconsideración o el de apelación, prevalece el recurso de apelación. Finalmente, tú hablaste al inicio de la entrevista de fortalecer la institucionalidad, en este caso del Jurado Nacional de Elecciones. Pero con este comunicado contradictorio a los hechos fácticos, a los hechos reales, al trámite administrativo normal, poco se está haciendo en generar credibilidad al máximo órgano electoral. Ojo, y eso puede tener un costo muy alto para esta entidad, Julio César. Sí, como lo señalaba Carlos, en realidad, en lugar de fortalecer o restaurar o solidificar esta confianza que debería existir de parte de la ciudadanía respecto de en específico de este organismo electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, este tipo de pronunciamientos, como lo señalo, que por el contrario incluso pareciera pues que desconocen estos criterios jurisprudenciales que he venido mencionando, lo que hacen es alejar a la ciudadanía de este ente electoral, y eso no debería ser así, ¿no? Tratándose, sobre todo y especialmente tratándose, en este caso particular del alcalde de Trujillo, de una causal, como se ha señalado reiteradamente, de una causal objetiva. Es decir, aquí no se tiene que realizar una actividad probatoria para determinar que el alcalde ha incurrido en nepotismo, en restricciones a la contratación. No, aquí lo que se pide es la documentación. ¿Hay sentencia condenatoria de segunda instancia? Sí o no. ¿Hay sentencia ejecutoriada? Sí o no. Y con eso basta.
Por eso es que hablamos de una causal objetiva. Correcto. Julio César, te agradezco muchísimo, pero un último comentario. Ante ante este hecho contradictorio del Jurado Nacional de Elecciones, en Trujillo se está generando, se está profundizando el caos. ¿Por qué? Porque el día de hoy han salido ciudadanos a exigir al máximo órgano electoral que se pronuncie y acelere la salida de Arturo Fernández, que se va a dar sí o sí. De todas maneras, el señor Arturo Fernández va a dejar de ser alcalde, porque él ya es un condenado por la justicia. Pero ¿por qué digo que se va a generar el caos? Porque ha salido estos ciudadanos a exigir lo que constitucionalmente es viable, legítimamente se tiene que hacer. Sin embargo, también han salido otro grupo de trujillanos que apoya a Arturo Fernández. Y el día de hoy, como hemos visto, ha habido un enfrentamiento entre trujillanos. Ya se está anunciando otra convocatoria contra la gestión de Arturo Fernández y contra el Jurado Nacional de Elecciones para este viernes. Entonces, cuidado, Julio César, porque la situación ya se está saliendo de control y esto, reiteramos, ya queda en manos del máximo órgano electoral, Julio César. Te agradezco muchísimo, un abrazo fuerte. Igualmente, Carlos, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Hasta otra oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio César Silva nos acompañó. Él ha asesorado el Jurado Nacional de Elecciones, ha asesorado a OMPE, es experto en temas electorales, o sea, conoce el tema y lo hemos escuchado claramente. Él no pertenece a ningún partido, él es un hombre netamente técnico y lo acaba de decir, que lo que acaba de manifestar el Jurado Nacional de Elecciones, primer punto, no es una decisión del Pleno, es un comunicado de alguien del jurado, de seguridad de la oficina de imagen, pero que sí está generando, ¿no?, más desconcierto, y esto le está quitando la poca legitimidad y el JNE. Pero también está generando conflictos acá en la ciudad de Trujillo, está generando todo un conflicto social. Voy a conversar con Denise Quiroz, con ella conversaré tras la pausa comercial. ¿Ella quién es? Es la presidente del colectivo ciudadano Vecinos a la Obra. Con ella conversaré porque ya están programando una nueva marcha de protesta contra Fernández, el alcalde, y contra el Jurado Nacional de Elecciones, con más ganas todavía dice que van a salir.